Caminó. Megumiga. Arimaciones. Ahora les dice ligerito. Caminó Megumiga Arimaciones. Ha dicho Dios le bendiga en japonés. Ahora va a decir conmigo, Yesu sama wa anata o aishitemasu. Eso es Jesucristo te ama. Amén. Amor en japonés es lo más fácil. Ay, amor. Es la mejor manera de describirlo, diciendo ay. Ay. Así que ya, yo estoy seguro que aquí a nadie se le va a olvidar. Ay. Significa amor en japonés, ¿verdad? Porque aunque no lo sabía, lo experimenté. Bien. Yo quiero preguntarle a esta distinguida mujer, ¿a qué edad fue que Dios la llamó a trabajar por la salvación de las almas? ¿Y cómo fue que Dios lo hizo? Amados, Dios les bendiga, gloria al Señor. A la edad de 14 años, yo tuve una experiencia personal con Jesucristo. Yo recibí a Jesucristo a los 8 años en una escuelita de verano y Dios comenzó a revelarse a mi vida. Pero yo empecé a leer la Biblia porque en mi familia, mi padre era de la iglesia del pueblo, como decimos. Mi abuela es la fundadora de las escuelas de Consejo Moral de Espiritismo en Puerto Rico y tenía una abuelita bautista de parte de padre. Así que los domingos me llevaban a 3 diferentes iglesias y yo estaba en 3 diferentes servicios con 3 diferentes doctrinas. Pero fue en aquella escuelita de verano que yo recibí a Cristo con la historia de la resurrección de Jesús. Y eso impactó mi vida y me enseñaron también el Salmo 23 y el 24. Así que cuando yo iba al centro espiritista, mi abuelita cristiana me decía, cúbrete con la sangre de Cristo. Y así yo lo hacía y me mandaban a salir afuera. Y entonces fue a los 14 años que yo decidí que yo no iba más a ningún lugar, sino que yo iba a leer la Biblia página por página. Y mientras leí la Biblia página por página, llegué al libro de los jueces. Y en el libro de los jueces descubrí la historia de Gedeón. Amén. En esa historia de Gedeón, la Biblia nos dice cómo Dios le dice a Gedeón que destruya los ídolos de su casa. Así que yo me voy a la escuela con mi mamá y regreso, y sin que ella se dé cuenta, porque ella estaba trabajando, yo me vine a mi casa, destruí todos los ídolos que estaban en mi casa, hice un fuego con todos aquellos libros. Cuando mi mamá llega del trabajo, yo había puesto una Biblia sobre aquel altar donde ella se despojaba, y cuando ella llega del trabajo, pues entonces me dijo, tú eres una hereje, y me dijo con la Biblia, y esa noche me dieron la pela de moza. Yo me fui contenta a la cama, aunque un poco dolorida, porque sabía que Cristo había hecho yo algo por la obra de Dios. Y como a Gedeón no le pasó nada, pues a mí no me iba a pasar nada. Y es esa noche, cuando estoy dormida, que siento una mano así, yo digo, esa es mi mamá, que viene a darme otra pela. Pero que en ese momento, cuando me siento en la cama y abro mis ojos, yo creía que estaba soñando, pero era un personaje vestido de blanco, que su rostro no lo puedo recordar porque brillaba como el sol. Pero me dijo, yo soy Jesús, de ahora en adelante escudriña mi palabra y todo lo que vayas a hacer, consúltalo conmigo primero. Y ahí empezó esa amistad con Jesús y empecé a buscar una iglesia donde yo pudiera aprender la palabra de Dios más. Me sentaba en el primer banco y escribía hasta los suspiros de mi pastor. Cuando él predicaba, a ver lo que él decía, que si era cierto en la palabra de Dios. Y así seguí escudriñando la palabra de Dios, y en una campaña de jóvenes, el pastor habló del Espíritu Santo, y yo no entendía lo que era porque había visto muchas diferentes manifestaciones de cosas raras, así que yo no había llegado mucho a la Biblia en esa parte. Y entonces le dije al pastor, ¿qué es eso? ¿Por qué la gente hace así? Dice santo, y se mueven, y brincan, y corren. Y el pastor me dijo, vete al libro de los Hechos para que veas lo que es el poder del Espíritu Santo. Esa noche me comí el libro de los Hechos y vine preparada para recibir el poder del Espíritu Santo, porque yo quería tener una experiencia
real como aquellos apóstoles que había leído en el libro de los Hechos que habían estado con Jesús. Y es entonces, hermanos, que sigo leyendo, y cuando el pastor ora por mí, yo le hice una petición a Dios. Yo le dije: Señor, pon una gotita del amor que tú tienes por los perdidos. Porque mi pastor siempre decía: hay que tener amor por los perdidos. Y yo no entendía. Pon una gotita. Y desde ese momento, hermanos, cuando yo recibí ese bautismo, yo me propuse en mi corazón que yo tenía que hacer algo por las almas perdidas. Me compré una bicicleta, me compré 25 bollitos y me iba por todas las barriadas de Caguas con mi pandereta, como el puertorriqueño, usted sabe que es un averiguado. Yo empezaba a tocar la pandereta y se llenaba el lugar de niños, yo sacaba un pollito y le decía: si usted me trae 10 amiguitos, yo le regalo este pollito. Así comenzó un avivamiento con los niños en nuestra iglesia. Y entonces, ya terminando mis 14 años, para 15, vuelve Jesús y se me aparece. Pero esta vez traía un mapa, y en el mapa estaba Japón, China, Tailandia, Filipinas y Vietnam. Y el Señor me dijo: estas son las naciones que yo te entrego para que prediques mi palabra. Me le aparezco al pastor en la oficina: ¿cómo se hace para ir para Japón, China, Tailandia, Vietnam? Yo tengo un llamado de Dios y me tengo que ir. Mi pastor me dice: tú eres una niña, eso es para tu futuro, para que te prepares. Así que desde ese momento yo comencé a prepararme para ir a esas naciones, estudiando la Biblia, y traté de aprender un poquito el lenguaje, pero en los libros aquel tiempo era difícil, hermanos, y completo todos los diplomas, porque mi pastor me dijo: ve a una universidad, estudia en un seminario, termina tu escuela superior, y cuando termine todo eso, entonces puedes ir a Japón. Así que a los 22 años yo terminé todo, pero yo no me había casado. Así que me faltaba casarme. Y me puse a buscar en la iglesia quién sería pero nadie quería ir para Japón. Aleluya. Pero había un hermano que me ayudaba mucho en las escuelas bíblicas, y yo lo iba observando porque era un hombre lleno de amor y de compasión. Y este es un buen candidato, aleluya. Y ese mismo año nos casamos, hermanos, porque yo quería ir a Japón, gloria a Dios. Y hermanos, a la edad de 25 años, yo entro a Japón con 2 maletas, con mi esposo. No conocía a nadie, solamente una joven militar que habló con este pastor japonés para que él se hiciera cargo de mí, para que yo pudiera llegar allí. Cuando llegamos allí, este pastor me estuvo 1 año entrenándome para aprender todas las cosas que una mujer japonés debe aprender. Una cultura completamente distinta, donde la mujer es número 2 y el hombre es número 1. Así yo estaba acostumbrada a lady first, ¿verdad? Y aquí pues es distinto. Y lo primero que tuve que aprender es a reírme. Acá nos reímos, ja, 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 ja. Allá usted tiene que taparse la boca, ¿verdad? Así que a muchos se les hace difícil eso. Hermanos, y ahí estuve con ese pastor 1 año, aprendiendo a leer. Después de 5 años de universidad y seminario, ahora tuve que estar A, I, U, E, O, según lo que me iban enseñando, y estoy en un nivel de 3er grado todavía, porque en Japón usted lee de acuerdo a su nivel académico. Así que yo he ido aprendiendo poquito a poco y estoy a 3er grado todavía. En estos 33 años, hermano, porque no es fácil. Pero ya puedo cantar y adorar a Dios y pelear, como digo yo, gloria a Dios, batallar, hermanos. Y en ese momento que yo estuve en la iglesia, abrimos un lugar bien pequeñito. Yo le predicaba a mi esposo y mi esposo me predicaba a mí. Jesús vuelve y se me aparece y me muestra Ezequiel 37 y me dice: ven a las afueras de la ciudad, y comienza la oración de intercesión por esta nación, que yo voy a hacer un ejército de hombres que me alaben y mujeres que me glorifiquen. Hermanos, por eso yo estoy aquí esta noche en la iglesia. Nosotros tenemos 2 servicios de oración. Pues los ancianos de la iglesia no van de noche a ningún sitio, así que los martes por el día tenemos servicios de oración de 1 de la tarde a 3 de la tarde, y los viernes por la noche de 8 de la noche a 10:30 de la noche. Y es bien importante la oración
porque es a través de la oración que Dios escucha, como dice el pastor. Y yo me iba a aquellas murallas a orar durante la noche, los viernes por la noche, y lo primero que Dios hizo fue trajo dos jóvenes, un maestro de inglés y un japonés, los dos japoneses, pero uno era maestro de inglés, y él tuvo la misma visión. Aparece Jesús vestido de blanco, le dice: yo soy Jesús, ve a la iglesia de Betel. Así que se convierte ese día mi traductor y aquel joven que hoy es pastor de una de las iglesias allá en Japón. Hermanos, y luego sí, me voy a orar con ellos, a hacer oración de intercesión, y Dios se le revela a tres ancianas. Estas ancianas, una de ellas ve una panderetota que yo traje de Puerto Rico, y ella dice: Jesús me mostró a usted y me mostró un instrumento que yo nunca he visto, y usted lo toca. Y yo digo: oh, gloria a Dios. Y cuando saco mi panderetota de Puerto Rico, ella comenzó a llorar. Y esa próxima semana vino una joven, y cuando la joven entra por el templo pequeñito se desploma en el piso, y cuando se desploma en el piso me dice: tiene que inmediatamente llamar a la ambulancia porque esta joven pierde el aire y aleluya, se cae y se desmaya, y es difícil poder traerla otra vez porque ella se va y que por las tumbas a vagar. Y yo le dije: no, si Cristo la trajo aquí, Él la va a levantar. Y entonces empecé a orar por ella y tomar autoridad de todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. De momento la joven se para con un resorte, comienza a doblarse, a adorar, pero no veíamos a nadie. Pero ella estaba hablando con el mismo personaje vestido de blanco. Y me dice: ese personaje vestido de blanco que está ahí se llama Jesús y me hace libre hoy. Ese milagro se riega por todo Okinawa. En Okinawa, de 100 personas, 5 padecen de sus facultades mentales debido a la opresión diabólica que hay en aquellos lugares, y porque ellos adoran todos el sol, la luna, las estrellas, todos los árboles, las jabú, que es una serpiente venenosa, ellos lo adoran. Así que eso le afecta espiritualmente, y empiezan de los manicomios a traer la gente a la iglesia se llena, y yo empiezo a predicar, pero de momento, antes de la predicación, empiezo a cantar Hay poder en Jesús, que se dice: Chikararu, shi Yesu no shi, ukeyo. Cuando digo así, se para un joven corriendo, le mete a la pared y cae chocado al piso. Y cuando yo vi eso, digo: en el nombre de Jesús. Y sigo orando, hermano, pero de momento, mientras más nombro el nombre de Jesús, aquellos enfermos comienzan a pararse y a gritar y a hablar duro. Y como yo no entiendo lo que están diciendo, le pregunto al maestro que me traduce: ¿qué dice? Me dice: pastora, siga predicando, que usted no quiere saber lo que ellos dicen. Y le digo: no, dime. Y me dice: están maldiciendo a usted y están hablando malo y maldiciendo el nombre de Jesús. Y yo dije: Señor, ¿qué hago? Y mientras más decía el nombre de Jesús, yo tomé autoridad en español: siéntate, en el nombre de Jesús, cállate, la sangre de Cristo. Entonces, en español, porque ya no podía decir todo eso en japonés, hermanos, pero eso se revolcó más todo. Entonces yo no sabía qué hacer, y digo: Jesús, ¿qué hago? ¿Qué hago, Jesús? Ayúdame. Y Dios escucha y me dice: escóndete detrás del púlpito, que yo voy a obrar. Mi púlpito no es así transparente para aquel tiempo, era una caja de madera que mi esposo había hecho con madera de aviones que le habían regalado algunos hermanos militares. Así que yo me metí de cabeza en el púlpito, me puse mi pandereta en la cabeza, y el Señor me dijo: no salgas hasta que yo no te avise. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Hermanos, yo me quedé ahí guardada hasta que todo quedó en silencio. Lo único que yo oía era cabeza. Entonces, cuando un niño, la cabeza cae en el piso, aunque sea el cemento, que hace boom, boom. Pues eso es lo único que yo oía, y las sillas que se caían, gente corriendo, arqueando. Cuando todo está en silencio y yo salgo, están unos, como dicen aquí, patas arriba, otros sobre las sillas le habían caído, pero a cada uno de ellos
Dios lo liberta. Entonces empieza un nuevo servicio. Yo digo, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, y debajo del púlpito. Y el Señor encargándose así, sanando. Ya los hermanos que Dios había libertado sabían la clave y se escondían también, hermanos, a orar. Aleluya. Y Dios así levantó un ejército de hombres y mujeres, los que aman y le sirven a Dios. Se establecieron 5 iglesias para la gloria del Señor. Para Dios no hay nada imposible. Salí del carro con una niña muerta, hermanos. Y cuando yo veo a esa niña, le digo a las enfermeras de la iglesia, y él dice, llamen a la ambulancia, porque la llevo al hospital y se ha desmayado. Las enfermeras me dicen, no hay remedio, ella está muerta, mejor vamos a llamar la policía porque nos hemos buscado tremendo problema. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? Yo siempre le pregunto a Jesús, ¿qué hago? Porque Él sabe cómo debemos hacer. Y el Señor me dice, ¿te acuerdas de tu perrito? ¿Te acuerdas de tus lagartijos y tus gallinas? Hermano, cuando yo aprendí de la resurrección de Cristo, a esa edad de 8 años, todo lo que veía yo muerto, yo le ponía el dedito y oraba en el nombre de Jesús. Y Dios levantó mi perrito y 2 o 3 lagartijos. Y cuando yo oraba y el Señor hacía el milagro, yo le decía al Señor, si no hacía el milagro, horas orando, me falta más fe, tengo que leer. Y hermanos, eso quedó en mi corazón y el Señor me dijo, ¿te acuerdas del perrito? ¿Te acuerdas de las gallinas? ¿Te acuerdas de los lagartijos? Ora igual. Y yo puse a la niña así sobre el púlpito y comencé a orar en el nombre de Jesús, como lloré como por aquí. Y de momento la niña empieza a dar cantazos, abre sus ojos, comienza a gritar porque ella no me conoce. Su papá la tomó en su brazo y se sentó con ella, no se la llevó para el hospital. Cuando terminó la llevaron y examinaron y estaba bien. Y ese mismo milagro, hermanos, ocurrió en la calle 20 T42 extensión Caguas, en Caguas, Puerto Rico. Yo vengo de visita y un niño lo levantan de su siesta y está muerto. Y llaman a mi cuñada, que es la hermana de la que está cuidando a esos niños. Y ya están los paramédicos, no hay forma de resucitar al niño. Y yo estoy preparando un mensaje para la radio Revelación que decía, el Dios que sana de lejos. Y yo decía, si Dios sana de lejos, también Él puede resucitar de lejos. Y le dije a ella que pusieran el niño en el teléfono. Y el hombre que estaba hablando, paramédico, era cristiano. Y dice, pues, ¿qué perdemos con dejar que ella ore? Y cuando se oró, hermanos, lo mismo, el niño comenzó a gritar y me engancharon el teléfono. Cuando mi cuñada llega me dice, Milda, ¿cómo lo hiciste? Y yo le dije, yo no hice nada, pero el Cristo de la gloria. Eso es el milagro para que esa gente que yo fue aquí, hermano, en Puerto Rico. Y hay evidencia, por ejemplo, luego de la dirección, si alguno quiere ir a averiguar, calle 20T42, extensión Caguas, Caguas, Puerto Rico. Porque son cosas, hermanos, estamos en unos últimos días que Jesús quiere alcanzar las naciones. Y Dios, a una nación, usted no puede ir a Japón y escribir como yo hice al estilo Gigi Ávila, Cristo viene pronto, Cristo sana, salva y viene pronto. Y bautiza con Espíritu Santo y fuego. Llené toda la ciudad de eso y nadie vino a la iglesia y me puse a llorar. Jesús, ¿qué pasa? Y él me dice, le has escrito ahí pasteles alcapurria y guiso. Ellos no saben eso. Cuando voy a predicar, ¿conoce usted a Jesús? El que murió en la cruz. Búsquenlo en la base, que allá están las cruces y los americanos. Entonces, ¿cómo voy a llevarle a Cristo? Muchas veces, cuando una anciana se convierte al Señor, después que le hemos predicado del amor de Cristo y del Dios que hizo los cielos y la tierra, me dice, ¿me puede apuntar aquí el nombre de ese Dios para no orar más a mi abuelo o a mi antepasado y empezar a orar a Jesús a ver si eso funciona? Pero funciona, amén. Están sirviéndole al Señor. Gloria a Dios, pastor. Es muy largo.